tercera regla hermenéutica sobre la interpretación de la Escritura, es necesario tomar el versículo en su contexto y así poder estudiar el versículo que estamos analizando. Pero, ¿qué es el contexto? Es la porción bíblica que está relacionada con el texto que queremos interpretar y que contribuye a clarificar y comprender el mensaje del texto que estamos precisamente interpretando. El contexto puede ser el contexto inmediato, son los versículos que están antes y después del texto que estamos estudiando y que de alguna manera permiten tener una idea del tema que se viene discutiendo, si es una epístola o parte de una historia que estamos leyendo o que estamos investigando o que se narra en el pasaje de la Biblia que estamos considerando. Está el contexto remoto o distante. Son todas las porciones bíblicas más remotas en relación con el texto que se está interpretando. En este contexto remoto o distante vamos a incluir todo el libro donde se encuentra el texto que estamos estudiando. Es importante, hermano y amigo, leer el libro donde se encuentra el texto que estamos queriendo interpretar. Todos los libros o epístolas escritas por el mismo autor del texto que estamos estudiando para conocer su estilo, su lenguaje, conceptos paralelos que caracterizan al autor y que podemos encontrarlo en diferentes libros que él escribió. También vamos a considerar un texto extendido, toda la Biblia en sentido general, para conocer en qué otra parte de la Biblia, de las Escrituras, se presenta el tema que encontramos en el texto que estamos nosotros estudiando o que queremos usar para una enseñanza o una predicación o una reflexión. También está el contexto histórico. No podemos nunca olvidar que en muchas oportunidades conocer el contexto o el entorno histórico, es decir, las costumbres, tradiciones y condiciones de la época bíblica, arroja muchísima luz sobre el texto que estamos interpretando. Quiero enriquecer tu conocimiento usando varios ejemplos donde se aplica esta regla hermenéutica en el análisis del contexto inmediato, extendido y usando toda la Biblia. En el contexto hallamos expresiones, versículos o ejemplos que clarifican o que nos aclaran y precisan el significado de la palabra o frase que no entendemos claramente. Por ejemplo, Pablo dice, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, en Efesios capítulo 3, versículo 4. Y la pregunta al texto es la siguiente, ¿qué quiso decir Pablo con misterio? ¿Cuál es el verdadero significado de la palabra misterio que encontramos en esta lectura bíblica de Efesios capítulo 3? En el Nuevo Testamento, misterio identifica alguna realidad oculta en el pasado y revelada en el tiempo del Nuevo Testamento para que quede señalada en las Escrituras y nosotros la descubramos. Cuando nosotros leemos la palabra misterio y analizamos el contexto inmediato, es decir, la lectura de los versículos que anteceden y siguen al pasaje que estamos analizando, y leemos Efesios capítulo 3 del versículo 1 al versículo 6, nos damos cuenta de que Pablo utiliza la palabra misterio en este contexto con el propósito de significar o enseñar que tanto los judíos como los gentiles que creen el Evangelio de Cristo gozan de igual manera las riquezas heredadas por ser hijos de Dios. Son llamados a pertenecer a la iglesia de Jesucristo, a disfrutar de cada una de las grandes promesas de Dios por medio de Cristo, sin importar que sean judíos o gentiles. Esto era un misterio y ha sido revelado en el Nuevo Testamento y Pablo dice, Dios me lo ha descubierto para que yo lo comparta con ustedes. A veces encontramos una palabra o frase que se encuentra en el contexto y que nosotros podemos entenderla al analizar otras expresiones que pueden ser paralelas o contrarias a ella. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los romanos, él hace esta declaración tremenda en Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte. Es decir, el pecado da como pago la muerte. Pero contrario a eso, él dice, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿Qué quiere significar Pablo con estas frases conclusivas, pero contrarias?
Si bien la paga que da el pecado es muerte, el regalo inmerecido que nos da Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Cuando nosotros analizamos el contexto remoto o distante que nos lleva a hacer un análisis del contenido del libro, encontraremos que el apóstol Pablo en su carta a los romanos discute la dinámica de la salvación por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo y al mismo tiempo advierte de las consecuencias nefastas de una vida de pecado. A veces una palabra que expresa una idea general y absoluta debe tomarse en un sentido restrictivo, según determine alguna circunstancia especial de contexto o bien el conjunto de las declaraciones de las Escrituras en asuntos de doctrina. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan capítulo 9, encontramos que Jesús, al referirse al ciego de nacimiento, él dice: no es que pecó este ni sus padres, en respuesta a la inquietante pregunta de los discípulos que ¿quién había pecado, los padres o el niño que había nacido ciego? Aquí Jesús no está afirmando que estos padres nunca hubiesen pecado, porque entraría en contradicción con la enseñanza general de la Biblia, donde declara que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos, estamos lejos de Dios. Pero cuando nosotros analizamos el contexto histórico en el que está enmarcado este capítulo 9 del Evangelio de Juan, aprenderemos que la pregunta de sus discípulos a Jesús estaba influenciada por una creencia común en la cultura judía de los tiempos de Jesús, que ellos creían que la calamidad y el sufrimiento eran el resultado directo de algún gran pecado. Incluso podía venirle de un pecado que hubiera cometido antes de nacer, porque algunos de esos teólogos judíos sustentaban la extraña idea del pecado prenatal no aprobada por Jesús. Por eso es que Jesucristo corrige esa falsa enseñanza al decirles: no es que pecó este, es decir, el niño que había nacido ciego, ni sus padres, sino esto ha ocurrido para que las obras de Dios se manifiesten en él, porque Dios todo lo hace con propósito. Considero que este tercer tema te haya servido de bendición y que esté contribuyendo en tu formación interpretativa de la palabra del Señor y así enriquecer tus enseñanzas bíblicas y también tu predicación. Que Dios te bendiga y te espero en la próxima entrega.